al alcalde de Nogales y el secretario de Seguridad, quien pues encabeza esta dependencia que participó también ayer en el operativo. Secretario, buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Muchas gracias por el espacio. Al contrario, pues su postura al respecto de Nogales, ¿cuál es, secretario? Mira, el contexto es importante señalarlo y a cuál fue la participación de la Policía Estatal de Seguridad Pública. Se venían presentando en la entrada a Nogales el bloqueo a las vías ferroviarias del ferrocarril transfronterizo, en donde estaban varados 11 trenes y más de 1,000 vagones. Esto venía afectando a la industria maquiladora, a la industria minera, a la planta Ford concretamente, que estaba a punto de un paro inminente técnico por falta de sus elementos, de sus piezas materias primas para el ensamble de los vehículos. Aparte, se habían hecho bloqueos a la aduana de México, a las dos aduanas, lo que había permitido que ingresaran vehículos de procedencia extranjera, armas incluso, según información de la propia aduana de México, y se interpusieron las denuncias. La delegación de la Procuraduría General de la República pidió el auxilio el apoyo de las corporaciones, tanto de la Policía Estatal de Seguridad Pública, investigadora y de la Policía Municipal. Motivo de ello se llevó el operativo para liberar la rúa del tren, la vía del tren, y que pudieran pasar los 11 trenes con más de 1,000 vagones. Eso sucedió del sábado para el domingo, cerca de las 4 de la mañana, en el cual en dicho operativo se liberaron las vías del tren sin ningún lesionado de ninguna de las partes. Se pusieron a disposición 2 personas por la propia Policía Ministerial ante la Procuraduría General de la República para la investigación correspondiente por obstrucción a las vías del tren, que son delito federal del 167 del Código Penal Federal, del puerto transfronterizo, que obstruían el intercambio comercial de México a los Estados Unidos. Esto ya estaba afectando incluso el peligro de que se quedara sin gas la propia población de Nogales, de gas doméstico, por el ingreso que se tiene ahí. Se quedaron a resguardar las corporaciones, tanto las vías ferroviarias y lo que es el ingreso fronterizo, la aduana, en la garita ahí de Nogales, en Sonora. Se fue incrementando el número de personas ahí a manifestarse, y como hemos sido nosotros respetuosos, un día antes en Nogales fue una manifestación, culminó sin ningún incidente absolutamente, y nuestra función no era contener las manifestaciones, mucho menos disolverlas. Estábamos resguardando las vías del tren y la aduana, porque así quedó el operativo. Sin embargo, a eso de la 1 de la tarde más o menos, 1:30, empezaron las agresiones hacia los cuerpos de seguridad que se encontraban allí en Nogales. Con piedras, se detuvo a 3, 4 personas, unos con armas blancas, a los que se detuvo. Los carros, las patrullas fueron agredidas también. Incluso se presume que en los vehículos blindados, en los vidrios, pues es muy difícil que una piedra los rompa. Sin embargo, tiene ahí, al parecer, pueden ser balas. Y la contención duró 3 horas, no podían salir los elementos de seguridad porque estaban encapsulados por los manifestantes. Había niños, había mujeres, y fue muy difícil ahí estar conteniendo durante 3-4 horas, ¿no? Fue por ello que se utilizaron las balas de salva, o sea, lo que es de goma, solo para disuadir. Nunca se le disparó a ningún ciudadano, ningún elemento de ninguna corporación disparó a ningún ciudadano. Prueba de ello es que no hay lesionados ciudadanos, en cambio sí hay lesionados, y de consideración, elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública,
2 lesionados de consideración, los demás lesionados fueron lesiones leves. Uno de ellos tuvieron que sacarlo con el apoyo de Estados Unidos hacia Estados Unidos, que fue donde lo intervinieron para curarlo, y de las lesiones que se presentaron son lesiones de consideración, y finalmente se pudo salir de ahí los elementos. La orden era salirse, porque nunca ha sido la orden obstruir manifestaciones, mucho menos reprimirlas. Prueba de ello es que en Nogales, un día antes, fue una manifestación con un contingente considerable, se llevó a cabo sin ningún incidente, incluso la orden siempre ha sido cuidarlas para que no se infiltre gente a propiciar algún daño a los ciudadanos. Ha sido una instrucción muy precisa, ustedes pueden ver en todo el estado donde ha habido manifestaciones, aquí mismo en Hermosillo, las manifestaciones se van a permitir, se seguirán permitiendo, nunca ha sido una instrucción de obstruir una manifestación. En Nogales se presenta esto porque se infiltra un grupo con incluso con pasamontañas, con el rostro cubierto, otros no tenían el rostro cubierto, y con el claro propósito de crear un caos, de crear hay una inestabilidad. Y los afectados, los lesionados fueron policías. No hay ningún ciudadano, a Dios gracias, qué bueno, que esté lesionado, ni por civiles ni por oficiales. Oiga, secretario, pero usted dice, ¿fueron balas de goma las que se utilizaron? Porque según el alcalde de Nogales fueron balas de salva y de veras las que se encontraron y utilizaron, no de goma. O sea, nosotros incluso que estamos dispuestos a que se abra la investigación, y que si hay algún elemento que haya utilizado, o sea, que haya tratado de lesionar a alguien, que se proceda, estamos totalmente abiertos, ¿no? Uh-huh. Pero en todo lo que tenemos, pues bueno, la prueba está que no hay ningún lesionado ciudadano, ¿no? Lo demás puede ser especulación, y no dudo que ante la presión alguien, o sea, también no solo de las corporaciones policíacas, sino de ciudadanos, pudiesen haber lanzado un proyectil hacia el aire, ¿no? Pero eso que se investigue. Sí, porque los protocolos dicen, bueno, ahorita voy con los expertos, no debe utilizar balas de veras o de salva la policía, bueno, los policías, ¿no? Sino de goma, es decir. Por supuesto que se investigue, ¿no? Por supuesto que se investigue, pero lo cierto es que no hay ninguna orden, no de agredir, por supuesto, nada de agresión, o sea, ni con las balas de goma, ¿no? Uh-huh. Ni con las balas de goma, o sea, la instrucción es no lesionar personas, y el resultado está, Luis Alberto. Lo importante es el resultado, que no hay lesionados ciudadanos. Así es, sí, no hay ningún... Sí hay lesionados, y si hay lesionados policías, o sea, los policías también son seres humanos, y si ellos no estaban agrediendo, ¿por qué agresión hacia ellos, no? ¿Por qué agresión hacia ellos? Está claro esa situación. Todo donde se presente como se presentó aquí, yo hablé con los periodistas que fueron agredidos cuando el saqueo, estamos abiertos. Si hay elementos nuestros que cometan exceso y violación de derechos, o sea, se inicia el procedimiento y se castiga, o sea, está clara la posición de nosotros, pero nadie puede decir que hubo una agresión a los ciudadanos, nadie puede decir que hubo lesionados ciudadanos, nadie puede decir que se les disparó a los ciudadanos, o sea, nadie puede decir, eso está muy claro. En cambio, los vehículos de la policía sí fueron dañados, sí hubo lesionados de los elementos de seguridad. Sí, es muy importante, como dice, pero por lo pronto usted dice que se investigue si se utilizaron balas de veras. Claro, es más, tengo entendido que ya la Comisión de Derechos Humanos inició la investigación. Nosotros vamos a dar el informe correspondiente. Tengo que hacer un corte y volver con usted, secretario, ¿me permite? Para seguir narrando lo que ocurrió en Nogales. Estoy con el secretario de Seguridad Pública, volvemos. Proyecto Puente regresa en breves instantes. Lo tienes que saber. Tú tienes el derecho a recibir información de cualquier institución. Lo tienes que saber. Y si no te la dan, el INAI te ayudará y te lo resolverá. Lo tienes que saber. Tú tienes el derecho de obtener la información que quieras. Pregunta al gobierno e instituciones que reciben recursos públicos. Si no te la dan, conéctate a plataforma de transparencia.org.mx. El INAI te defiende. Pregunta, infórmate, es tu derecho. Hijo, te compré un videojuego nuevo. ¡Wow!
¡Vamos a jugar! ¡Eso! ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Vida extra! Oye, pa, me voy de fin de semana. ¿Me prestas el carro, verdad? Sí, pero con cuidado. Debí decirle que en la realidad, cuando manejas, no hay ninguna vida extra. SCT, Gobierno de la República. Internacional de Franquicias Elite, la número 1 en ganancias. Te invita a invertir 100,000 pesos y tú ganarás en promedio 10,000 pesos mensuales. Imagínate, este es un negocio seguro. Y lo mejor de todo, el contrato está notariado. Pon tu dinero a trabajar mientras tú te dedicas a tus actividades. Llama al 6628-001251. 6628-001251. Festival Alfonso Ortiz Tirado 2017. Vive el festival más musical del noroeste de México. Del 20 al 28 de enero en Álamos, Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Guatabampo, Navojoa y Puerto Peñasco. Además, por primera vez tendremos subsedes nacionales en Ciudad de México, Todos Santos, Baja California Sur y Tucson, Arizona. Consulta cartelera en festivalortiztirado.gov.mx. Sonora, Gobierno del Estado. Unidos, logramos más. Ahora le pasó a Ana, pero antes fue a Beatriz, Laura, Maribel, Julia, Carmen, Abril, Cecilia y miles de mujeres más. Ya basta. Mientras ves o escuchas este mensaje, la violencia física contra las mujeres sigue en aumento y el 60% de ellas la está padeciendo. Por nosotras y por todos, ni una más. Partido del Trabajo. #ni una más. Estás escuchando Radio Fórmula Hermosillo, XHYF, en el 91.5 FM. Ya regresamos con más de Proyecto Puente. 7 de la mañana con 29 minutos. Les recuerdo, estamos en proyectopuente.com.mx, también transmitiendo en vivo. Está el secretario de Seguridad, Adolfo García Morales, dándome el contexto, la postura del Estado, cómo ocurrieron los hechos desde el punto de vista de la Secretaría de Seguridad. Y me dice que no hay exactamente ningún, y eso es lo importante también, no hay ningún ciudadano hasta ahorita que se haya reportado o lastimado o herido. No pasó a mayores con los ciudadanos. El conflicto fue el disparo de las balas que el alcalde de Nogales dice sí son de veras, sí fueron de salva. La Secretaría de Seguridad dice son de goma, y si de no ser así, que se investigue. Está abierta la dependencia a deslindar responsabilidades, pero lamenta que haya policías heridos. Son seres humanos también, dice el secretario de Seguridad, Adolfo García. ¿Sigues por ahí, Adolfo? Sí. Mira, nosotros lo que hay que puntualizar es que está claro que en todas las manifestaciones, y estoy hablando yo por las corporaciones de los 3 niveles de gobierno, no solo por la Policía Estatal de Seguridad Pública, porque es una parte nada más de las corporaciones que han participado en todos los operativos. Está Hermosillo, está San Luis Río Colorado, está Hermosillo, Guaymas, Cajeme, todo donde ha habido manifestaciones, y la instrucción es libertad absoluta para las manifestaciones, no agredir al ciudadano, no tratar de impedir las manifestaciones. Esa siempre ha sido nuestra posición. Incluso nosotros estuvimos en Nogales un día antes en la coordinación por iniciar el grupo de operación en Nogales, ya que llegó un general nuevo a la 45 zona, y tuvimos una reunión con todos los niveles de gobierno, y justamente se comenta el tema ahí, y la posición nuestra fue libertad. O sea, nosotros no participamos en contra de ninguna manifestación. Incluso lo que se presentó fue fortuito en la franja fronteriza ahí, no era propiamente una manifestación, no estábamos acudiendo a una manifestación, estábamos resguardando para que pasaran los trenes sin ningún problema, porque había que cuidar que la gente no fuera a tratar de meterse a las vías del tren y hubiese una desgracia. Esa era la posición que tenía la Policía Estatal de Seguridad Pública, investigadora, y la Ministerial Federal. Era resguardar mientras pasaban todos los trenes, porque son, operaciones que tardan mucho, el cambio de vías y demás. Eran, como repito, 11 trenes con más de 1,000 vagones ahí que se tenían.
Entonces lo que se trataba era de resguardar, no estábamos en contra de una manifestación, la gente se fue acumulando por el hecho de haber liberado las vías del tren, se fue acumulando, encapsularon a nuestra gente, o sea, todas las corporaciones, y eso fue lo que sucedió. Esa es la realidad de los hechos. No se fue a acudir a una manifestación para tratar de contenerla. Se había liberado durante alrededor de las 4 o 5 de la mañana las vías del tren, la gente se fue acumulando ahí, y lo que pretendíamos es de que no fueran a meterse en las vías del tren para que no sucediera una desgracia. Esa fue la posición en todo momento. No fuimos a una manifestación, no fuimos a reprimirla, a contenerla. Eso es claro. Encapsularon a la gente y los agredidos fueron, está claro, los policías. Entonces el tema. Por otro lado, ¿por qué se actúa? Se actúa a petición de la Procuraduría General de la República, y estamos los 3 niveles ahí, no estaba solo la Policía Estatal de Seguridad Pública, ¿sí? La Policía Municipal ayudó en las vialidades, etcétera, etcétera. Y aquí también hay que dejar en claro, por un lado se reciben las presiones de todo el comercio ante el problema del saqueo, se reciben las presiones en este caso también, o las peticiones, llamémosle así, de quienes estaban siendo afectados, la industria maquiladora, la industria minera, la planta Ford, las peticiones formales de ferrocarriles nacionales que tenían obstruido su paso, y ahí están las denuncias presentadas. Fueron a resguardar la ciudad, es lo que me quiere decir entonces. No fuimos a contener ni a reprimir una manifestación. Por supuesto que no, está muy claro. Fueron a resguardar entonces. Sí, para que pudiera pasar el tren, y una vez liberado ahí, permanecimos ahí para que la gente no fuera a tratar de meterse y sucediera una desgracia. Imagínate que se traten ante la manifestación por los ánimos exaltados y debemos a tratar de metérsele al tren y que sucediera una desgracia. Pues es obvio que estábamos resguardando eso. ¿Cuántos policías hay heridos? ¿Dicen 2? ¿Cuántos policías hay heridos? De lesiones de consideración son 2, y aparte hay como 4 o 5 más de lesiones leves, ¿no? Eso no sé. ¿Qué les pasó? Porque las lesiones de a los policías en las lesiones de consideración, en cerca de los ojos, uno en el tabique, en los pómulos, en la cabeza, tienen incluso una lesión de más o menos 8 centímetros. Tuvieron que ¿cómo se llama? Cerrarle la lesión. Los 2 tienen las lesiones fuertes en la cara. Ahí están las fotografías incluso, ¿no? Secretario, ¿por qué se complicó tanto Nogales? ¿Quién está detrás de esto en Nogales? Es decir, se hizo un caldo de cultivo entre manifestantes, grupos de choque, entre otros movimientos ahí extraños, que llega a esto y que nunca había ocurrido. ¿Cuál es el análisis? Así nunca había ocurrido. La mayoría de la gente es gente sana, es gente que está inconforme, y que siempre nosotros hemos manifestado que respetamos esa inconformidad. Está claro que lo hemos respetado, pero aquí también está claro que sí hubo grupos de choque, iban personas drogadas, sí, para justamente poder hacer lo que hicieron, agredir a la policía, y 3 horas estuvo conteniendo, a pesar de los lesionados, estuvo conteniendo, nunca se agredió ni tan siquiera a los propios que estaban agrediendo a la policía, ¿no? Esa es la realidad. Yo pido una comprensión a la ciudadanía, pido la comprensión de que la agresión fue hacia la policía, y los policías son seres humanos también, y está claro que no se lesionó a ningún ciudadano, y está claro que hay infiltración, y se va a investigar esas personas que se infiltraron, de dónde provienen y a cuál será su propósito. Pero ya van 2 veces, es decir, en Hermosillo y ahora Nogales infiltrados, secretario. ¿Quién está detrás? ¿Hay algo preliminar por lo menos? En Nogales más o menos, pero obviamente es lo que nos sucede, pues, que cuando ya abre carpeta de investigación, nos prohíben revelar los hechos hasta en tanto ya la propia Ministerio Público, o sea, el Foro Común Federal, puedan dar las conclusiones ya una vez de que se inicie la vinculación al proceso, ¿no? En tanto... El único que gana es el gobierno federal, secretario, es decir, con esto, es decir, porque los manifestantes, aquí Hermes Cenicero, Rosa María, Pati Duarte y todos los ciudadanos que han salido en Hermosillo y en diferentes partes del estado, usted sabe, no son violentos, son extremadamente pacíficos, y ayer estuvo la prueba aquí en Hermosillo, por ejemplo. ¿A quién le conviene que esto funcione y desestabilizar manifestaciones?
Sí, estamos conscientes que la gran mayoría, si no la totalidad, o sea, han sido manifestaciones genuinas, ha sido gente que está inconforme, que respetamos nosotros esa inconformidad, pero está claro que ha habido infiltración, y eso es una tarea muy importante tanto de la Procuraduría General de la República como la Procuraduría General de Justicia del Estado, de conocer cuál es la motivación de ir a generar esa violencia. Imagínate, Luis Alberto, la impotencia que sufrían nuestros elementos de ver niños, de ver mujeres ahí y de estar recibiendo las agresiones. La adrenalina se sube y gracias a Dios no sucedió algo más que lamentar, pero las agresiones nunca fueron de reprimir a la gente, y está la prueba, pues los hechos son los que hablan. No hay ciudadanos lesionados, sí hay policías lesionados, y está claro la agresión que sufrieron. Entonces, ¿qué propósito agredir a un policía si el policía lo único que está haciendo es evitar que vayan a meterse a las vías del tren y propiciar una desgracia en un ciudadano? Ese fue el propósito. ¿Quiénes son esos grupos de choque? Por eso, ¿quién está desestabilizando así a Hermosillo y ahora en Nogales? ¿Son externos, son de Sonora o son de fuera o son porros? ¿Qué tipo de porros son esos que están desestabilizando o intentan hacerlo al Estado, secretario? En Nogales los jóvenes y las personas no tan jóvenes agresivos, ¿sí? Las personas agresivas iban drogados, llevaban armas blancas, no hemos tenido conocimiento. Nosotros presumimos por las agresiones a las patrullas que no solo eran piedras, porque son patrullas las que, aparte de otras que les causaron daños, 2 o 3 que son blindadas, y que es claro que una piedra no le puede hacer daño a un blindaje de nivel 7, que son las que tienen esas patrullas, y estamos nosotros coadyuvando desde ya en la investigación, y créeme que quien haya participado, lo vamos a hacer público. Hay muchas versiones que nos están dando la misma ciudadanía, tenemos versiones de la ciudadanía de cuál era el propósito de que siguiera abierto el paso en aduana y en las vías del tren. Hay gente interesada con negocios propios, ¿sí? De ahí del pase fronterizo, que repito, si no estuviera iniciada ya la carpeta de investigación, con toda libertad te lo dijera, no quiero caer en algún error legal ahí, que tenga responsabilidad por estar dando a la luz pública, pero sí hay indicios de gente con intereses que propició esto, ¿no? Y obviamente nosotros vamos a coadyuvar con las 2 procuradurías en la medida que nos los piden para que se esclarezca. Esto es importante, venga de donde venga, Luis Alberto. Aunque sea el gobierno federal, y si se comprueba que son porros de la gobernación. De donde venga, porque no debemos de pagar los platos rotos de esos grupos o quienes sea que afecten aquí en Sonora. En Sonora la orden de la señora gobernadora es libre respeto, incluso ella misma ha manifestado que no está a favor de esa medida que afecta y que lesiona, y se han tomado medidas. Está muy claro la posición del gobierno del Estado: no afectar al ciudadano, respetar la libertad, y en el caso de Nogales, repito, los agredidos fueron los policías estatales de seguridad pública. ¿No falta más coordinación con el municipio para que vuelva a impedir este tipo de disparos? Que permanentemente, ¿sí? Yo estuve coordinado con el alcalde, él tuvo la buena disposición, incluso acudió ahí al lugar de los hechos, se había disuadido ya, es más, cuando se retira él, es cuando se incrementa la agresión. Incluso yo le estaba pidiendo apoyo para sacar a los policías nuestros, no podían salir los policías nuestros, no podían salir. El alcalde lo puede confirmar cuántas veces le pedí que nos ayudara con su policía para tratar, y con sus buenos oficios ahí, porque él está más cerca y conoce a los actores, para que pudieran salir los elementos nuestros, porque la agresión estaba creciendo mucho y obviamente podría llegar a otros extremos. Muy bien, pues le agradezco mucho, secretario, le pido mantenernos en contacto. No, al contrario, muchas gracias por este espacio, y sí pedirle al auditorio su comprensión. En este caso, repito, desafortunadamente tenemos elementos lesionados, pero a Dios gracias no hubo ningún lesionado ciudadano, y su comprensión. No es fácil una actuación de esta naturaleza, sentirse agredido de los policías y tener que estar conteniendo. Repito, fueron 3 horas. Yo sí llamo y apelo a la cordura,
a la ciudadanía, que comprendan también la función de un policía y obviamente también son seres humanos. Muy bien, gracias, secretario, le agradezco mucho, buenos días. Muy buen día. Corte, Gracias. vuelvo con el Observatorio de Seguridad Sonora, comentarios de la audiencia, mucho, y ahorita los amparos del gasolinazo. Increíble oportunidad. Tienes hasta el 15 de enero.